Nos toca meditar el capítulo 9, que hemos venido conversando el otro día de la vida de San Pablo. Un capítulo riquísimo, con muchísimas enseñanzas que el Señor nos regala también para esta tarde. Dice: en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver a los sumos sacerdotes y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Miren que es iniciativa de él. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco una luz del cielo, miren lo primero, en el cristianismo la relación es con Cristo. El hermano, la relación del hermano pasa con Cristo. Entonces, así que cuando usted habla mal de un hermano, pues agrede a Cristo. Y cuando le hace un bien a un hermano, pues se lo hace a Cristo también. Esa relación entre Cristo y el cristiano, a nosotros se nos olvida. Y yo sé que hay circunstancias y hermanos que pues con mucha facilidad se nos puede olvidar que ahí está Cristo, pero es muy bello, porque Jesús no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué perseguís a los míos? ¿Por qué perseguís a mis discípulos? Les dice: ¿por qué me persigues? Lo que es con ellos es conmigo. Lo que le haces a ellos, me lo haces a mí. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Miren qué maravilloso. Luego dice que los hombres que lo seguían, dice, los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó de nuevo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días. Esto a mí me parece lindísimo. Pablo es alguien, mire, la iniciativa fue de él, agarró, llevó las cartas y quería conducir a los hombres y mujeres a Jerusalén para ser encarcelados. Pablo es el que le gusta conducir. Y dice: había en Damasco, los hombres lo llevaron de la mano hasta Damasco. El que le gustaba conducir, ahora tiene que ser conducido. Una preguntilla: ¿usted es de los que le gusta conducir a Dios? ¿Ustedes son de los que les gusta conducir a Dios? ¿O ustedes son de los que les gusta ser conducidos por Dios? ¿La Virgen María? ¿De cuál es? De los que les gusta ser conducidos por Dios. Uno, padre, ¿cómo sabe eso? Bueno, uno sabe eso, por ejemplo, cuando entra en desesperación porque las cosas no salen como yo quiero. No salen cuando yo quiero. Usted es de los de Pablo antes, que le gusta conducir, y más, todavía más difícil cuando usted es mandona o mandón, ¿verdad? Porque cuando uno es mandón o mandona, pues sí, entonces a todo el mundo le da órdenes y entonces tiene que ser así, tiene que quedar así, tiene que oírse así, tiene que verse así. Y cuando uno se da cuenta, le está dando órdenes a Dios también. Tiene que ser así, en este tiempo, en esta manera. Miren cómo entonces el corazón de Pablo empieza a cambiar, porque entonces ya no es el que conduce, sino ahora es el que es conducido. Luego va a conducir, pero se ha dejado conducir por Dios. Qué bonito esa imagen, ¿verdad? De ver a Pablo ser conducido por la voz de Dios o por las indicaciones de Dios. Dice: había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. No es Ananías el sumo sacerdote, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor.
Él le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Entonces el Señor, la visión se la da tanto a Saulo como a Ananías. Ananías contestó: qué belleza, Ananías. Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y le fue bien, ¿verdad? Porque mire lo que va a decir: y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Le fue bien. Seguro se sorprende. Ese individuo. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Ustedes creen que Ananías no sabía que Dios sabía esto, que Jesús sabía esto? A mí me maravilla ver a Ananías con cuánta libertad le dice a Dios, le objeta a Jesús. Papa Francisco una vez dijo una frase: está bien, quéjate con Dios, no te quejes de Dios. Qué bonito es que uno pueda tener, como en el caso de Ananías, sus preocupaciones y se las pueda exteriorizar al Señor. Incluso dándole la información a Dios que Dios ya sabe, pero contándoselo desde la propia perspectiva. Ese es el secreto de la oración, porque si Dios es omnisciente, omnisapiente, Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué decirle a Dios cosas en la oración? Es que a Dios le gusta que uno le cuente la versión de uno, desde la mirada de uno, desde los sentimientos de uno. Entonces, sí, Señor, tú lo sabes todo, claro que lo sabes todo, pero esto que vos ya sabes, yo te lo quiero contar como yo lo veo, como yo lo siento, como yo lo lloro, o como yo lo río, o como yo lo angustio. Vean a Ananías ahí, diciéndole al Señor, creyendo que le está pasando una información como que Jesús le iba a decir: ¿en serio, Ananías? Qué dicha que me dijo, porque entonces cambiemos el asunto, ¿verdad? No. Ananías le exterioriza y la respuesta del Señor es bella, ¿verdad? Le dice, pero el Señor le dijo: no importa, Ananías, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Y vean qué belleza lo que sigue. Ananías fue allá. Yo pienso que Ananías aquí tiene un pensamiento diferente al de Jesús. Tiene un sentimiento diferente al de Jesús. Y quiere actuar diferente a lo que Jesús le está pidiendo. Entonces piensa diferente, siente diferente y quiere accionar diferente. Pero sin embargo, no hace lo que piensa, no le da rienda suelta a lo que siente y no le da voluntad o acción a lo que desea hacer, sino que hace lo que Dios. Y entonces mire cómo, si es válido, a mí Ananías me muestra que si es válido obedecer a Dios, aunque yo piense distinto, aunque yo siente distinto y aunque yo quiera ser distinto. La obediencia no es un convencimiento de la razón, no es un convencimiento del corazón y no es un convencimiento de la acción. Ojalá así fuera. Porque en la vida de fe muchas veces vamos a obedecer estando de acuerdo como Dios piensa, como Dios siente y lo que Dios pide, pero también nos va a tocar a veces obedecer aunque yo no quiera lo que Dios me está pidiendo, aunque yo no sienta lo que Dios me está pidiendo y aunque quiera hacer exactamente lo contrario de lo que Dios me está pidiendo. Ya les ha tocado seguramente a este momento de sus vidas episodios donde este tipo de obediencia de Ananías
también les toca o nos toca a todos. Y entonces Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: ¡qué maravilla! ¿Cómo le había dicho hablando con Jesús? Ese individuo, ¿verdad? A mí me recuerda al Génesis cuando, ¿se acuerdan? Pecó y le dice: esa que me diste por compañera, esa que me diste por compañera, ese individuo, dice. Y ahora le dice a Ananías: Saulo, hermano. Aquí hay dos cosas: o Ananías es un hipócrita, o Ananías está obedeciendo a Dios. A mí me gusta pensar que está obedeciendo a Dios. Ya en un momento de las reflexiones habíamos dicho que cuando uno tiene que hacer cosas que no siente, ¿verdad?, no es hipócrita. ¿Se acuerdan? Habíamos diferenciado dos verbos, que una cosa es convencer a la gente y otra cosa es vencerse a uno, ¿verdad? Una cosa es convencer a la gente. Entonces me cae mal Flor y le sonrío a Flor y: hola, Florcita, y qué dicha, qué bendición. Esa la estoy convenciendo que me cae bien. Pero si me cae mal y yo le sonrío y le saludo, porque quiero vencerme interiormente de no darle rienda suelta a ese sentimiento o a ese pensamiento, entonces es otra historia. Yo no sé aquí porque no estoy en el corazón de Ananías, pero a mí me gusta pensar que en este caso Ananías está venciéndose porque tiene un miedo muy grande, porque ese hombre persigue y está venciendo porque le está creyendo a la palabra de Dios, pero creer a la palabra de Dios también se hace con miedo y se hace con dificultad muchas veces. Y entonces, venciéndose a sí mismo, le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Y miren, en dos oraciones súper sencillas, el cambio radical de la vida de Pablo, ¿verdad? Dos oraciones súper sencillas. Se levantó y lo bautizaron. Listo. Y el gran apóstol, el gran evangelizador, en estas pequeñas dos oraciones está el resumen de toda su conversión. Conversión que luego tiene que ir luchando, pero allí. ¿Y qué sabemos? ¿Quién lo habrá bautizado? ¿Habrá sido Ananías? ¿Había otros cristianos ahí de Damasco, el lugar donde está, no? A mí Ananías, es que la conversión de Pablo es muy grande y entonces como que Ananías se pierde un poquito. ¿Usted ha oído las cartas de Ananías a los de Damasco? ¿Las han oído? ¿No? ¿Ustedes han visto alguna estampita de San Ananías, el que ayudó a quitarle las escamas de los ojos a Pablo? ¿No? ¿Han visto en el calendario litúrgico el día en que se celebra Ananías, el de Damasco? ¿No? Hizo una misión tan grande, con una humildad tan grande, después desaparece. Yo voy a empezar la devoción a San Ananías de Atillo, ¿verdad? Le vamos a encender una velita a San Ananías. ¿Cómo podríamos hacer la imagen de San Ananías? Un hombre un corazón que aprendió que obedecer a Dios a veces hay que hacer cosas que uno no piensa, que uno no quiere, que uno no siente, pero convencido por la voluntad de Dios, pues las hace. Estamos celebrando la Pascua. Y la Pascua es esto, el centro, ¿verdad? Se levantó y lo bautizaron, es celebrar nuestro bautismo, es celebrar nuestra conversión. Yo quisiera invitarnos todos a que podamos hacer el proceso de conversión y también la conversión con los hermanos. Estamos rodeados de hermanos que están en sus procesos de conversión, hermanos que tienen carta para ir a Damasco, para perseguir, hermanos que ahorita están tal vez con escamas en los ojos, o quizás soy yo,
Sos vos el que tienes escamas en los ojos, que tengamos esas actitudes de Ananías. A mí me gusta hablar en este episodio, el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, habla la conversión de ¿quién? De Pablo. Y hoy hemos aprendido algo, que el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles habla también de la conversión de ¿quién? De Ananías. Ananías, que pudo pasar de ese individuo a Saulo hermano. Porque seguramente donde hay alguien que se está convirtiendo, el Señor te está pidiendo a vos y a mí que tengamos paciencia con ese que se está convirtiendo, con el ritmo de esa persona, con el tiempo de esa persona. Y así es la iglesia, y así tenemos que trabajar todos. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.